Imagina vivir en Barcelona, con una familia que amas, tu esposa Isabella, tus hijos Gabriela y Bruno, pero un día, todo cambia en un instante. Al volver de tu trabajo, ves a tu hija Gabriela caer de repente y la llevan al hospital. La noticia que recibes después es devastadora, una enfermedad cerebral grave que podría cambiar su vida para siempre. Tu mundo se derrumba y sientes que nada tiene sentido. Pero en medio de la desesperación, un desconocido se acerca y te dice algo que jamás olvidarás: si realmente quieres cambiar tu destino, debes aprender a manejar tu dinero y tu vida como los que triunfan. Esa frase, simple pero poderosa, encenderá en Fernando una chispa de esperanza. Lo que parecía imposible comienza a transformarse cuando sigue un sistema que le enseña a ahorrar, invertir y proteger a su familia, paso a paso. Hoy te voy a contar cómo un hombre común, con miedo y dudas, transformó su vida y la de su familia con un método que cualquiera puede seguir. Una historia de lucha, esperanza y cambio que te inspirará a nunca rendirte, sin importar lo oscuro que parezca tu camino. Dicen que en Barcelona, entre sus calles antiguas y su aire lleno de historias, todavía se escuchan los pasos de quienes alguna vez lo perdieron todo, y aún así encontraron la fuerza para comenzar de nuevo. Esta es la historia de Fernando, un hombre común, demasiado común para que alguien creyera que algún día cambiaría su destino. Fernando trabajaba en un almacén pequeño, cargando cajas desde la madrugada hasta el atardecer. Su sueldo apenas alcanzaba para pagar el alquiler, la comida y alguna que otra necesidad mínima. Vivía con su esposa, Marta, una mujer buena que siempre veía luz incluso en los días más oscuros, y con sus dos hijos, Samuel, un niño inquieto, y Lucía, una pequeña de ojos brillantes que parecía tener más sueños que años de vida. A pesar de las dificultades, Fernando era un hombre agradecido. Había aprendido a conformarse, a vivir con lo justo, a nunca pedir demasiado. Cada día repetía la misma rutina: trabajo, cansancio, cena rápida, y dormir lo suficiente para volver a levantarse y empezar de nuevo. Nunca se quejaba. Nunca levantaba la voz. Pero dentro de él había algo que le dolía, la sensación de que no estaba siendo el padre que sus hijos necesitaban. No por falta de amor, sino por falta de recursos. Todo cambió un jueves por la tarde. Fernando llegó a casa agotado, como siempre. Abrió la puerta esperando escuchar la risa de sus hijos, pero encontró a Marta sentada en el suelo, sosteniendo a Lucía en brazos. La niña tenía el rostro pálido, demasiado pálido, y respiraba con dificultad. Marta solo dijo una frase. Se desmayó, no sé qué pasó. Fernando sintió como un frío desconocido le recorría el cuerpo. Sin pensarlo, tomó a Lucía y corrió a la calle buscando un taxi. El camino al hospital fue eterno, como si cada semáforo en rojo quisiera robarle a su hija un segundo más de vida. En urgencias, los médicos la atendieron rápidamente. Pruebas. Monitores. Agujas. Silencio. Fernando solo podía ver cómo su pequeña estaba ahí, tan frágil, tan quieta, como si el mundo hubiera dejado de girar. Las horas pasaron lentamente hasta que un médico salió a hablar con él. La noticia cayó como un rayo. Lucía tenía una condición neurológica rara, una enfermedad silenciosa que no se manifestaba de forma agresiva a su corta edad, pero que con los años podía volverse peligrosa. Iba a necesitar medicación constante, revisiones, análisis periódicos y, quizá, en el futuro, intervenciones de alto coste. Fernando sintió que se hundía. Las palabras del médico eran como golpes en el pecho. No entendía todo lo que escuchaba, pero sí entendió una cosa: su hija necesitaba cuidados que él no podía pagar. Esa noche, mientras Marta dormía junto a Lucía en la habitación del hospital, Fernando salió a la calle. Barcelona seguía viva, llena de luces y de gente que no tenía idea del infierno que él estaba viviendo. Caminó sin rumbo, con la cabeza baja, con la culpa mordiéndole los huesos. ¿Cómo voy a pagar todo esto?, repetía una y otra vez.
¿Cómo protejo a mi hija si ni siquiera puedo proteger mi propio sueldo? A la mañana siguiente, Fernando fue a ver a algunos amigos. Personas con las que había compartido trabajos, risas, incluso sueños. Les explicó la situación, les pidió ayuda, no mucho, solo un pequeño apoyo para comenzar el tratamiento de Lucía. Pero cada respuesta era la misma. Lo siento, hermano, estoy fatal de dinero. Me encantaría ayudarte, pero no puedo. Quizá en unos meses. Fernando asentía, comprendía, pero por dentro se rompía. Porque sabía que nadie vendría a salvarlo. Que nadie llegaría con una solución mágica. Que estaba solo en esta batalla. Ese día, sin fuerzas y sin esperanza, terminó en un parque. Se sentó en un banco mirando al suelo. No lloraba en voz alta, pero sus lágrimas caían sin que él pudiera detenerlas. Sentía vergüenza, miedo, rabia. Todo mezclado en un nudo imposible de tragar. Entonces, alguien se sentó a su lado. Era un hombre mayor, de barba canosa, mirada tranquila. No dijo hola, no preguntó si podía sentarse. Simplemente estuvo ahí, como si supiera que Fernando necesitaba compañía más que preguntas. Después de unos minutos, el hombre dijo: «Tienes el alma demasiado pesada, amigo». Fernando no sabía por qué, pero esas palabras lo quebraron. Y ahí, en ese banco, le contó a ese desconocido todo lo que le había pasado. Desde el desmayo de Lucía hasta las puertas cerradas de sus amigos. El hombre escuchó con una paciencia que pocos tienen. Cuando Fernando terminó, esperaba recibir lástima o frases vacías de consuelo. Pero lo que recibió fue algo completamente distinto. Tu problema no es el dinero. Tu problema es que nunca te enseñaron a usarlo. Fernando frunció el ceño, confundido. El hombre continuó. El dinero no se gana, se administra. Y la mayoría de la gente pierde no porque gane poco, sino porque nunca aprendió a controlarlo. Tú puedes darle a tu hija lo que necesita, pero tienes que cambiar tu forma de vivir. Y si quieres, puedo enseñarte. Fernando no sabía si creerle o no. Pero había algo en su voz, algo en su calma, que le daba paz. Como si aquel hombre supiera exactamente qué hilo tirar para que la vida volviera a tener sentido. Dime cómo, murmuró Fernando. El hombre sonrió, una sonrisa leve pero sincera. La regla 25, 15, 50, 10, respondió. La fórmula que convirtió a miles de personas comunes en dueños de su destino. Fernando nunca había escuchado esas cifras, pero su corazón entendió algo antes que su cabeza. Ese momento podía ser el punto de inflexión de su vida. El hombre miró hacia el cielo, como si buscara las palabras correctas, y dijo: si aprendes esto, no solo podrás salvar a tu hija. Podrás salvar tu futuro. Y entonces comenzó a hablar. Y Fernando escuchó, como quien escucha la última esperanza antes de rendirse. El hombre respiró hondo antes de continuar, como si estuviera a punto de revelar un secreto demasiado valioso para decirlo deprisa. Fernando lo miraba con atención, casi con desesperación, como quien observa a la única persona capaz de darle una salida al abismo. La mayoría de la gente, comenzó el hombre, vive atrapada en una jaula invisible. Una jaula construida por el miedo, por las deudas, por la ignorancia y, sobre todo, por la costumbre. Gastan sin pensar, ahorran sin propósito, invierten sin entender, y cuando la vida golpea, la jaula se cierra. Fernando bajó la mirada. Se sintió expuesto, como si el hombre hubiera descrito exactamente su vida. El hombre lo notó. No te lo digo para herirte, añadió con suavidad. Te lo digo porque tú puedes salir de esa jaula. Pero necesitas estructura. Necesitas un mapa. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas, y dijo con firmeza: la regla 25, 15, 50, 10 es ese mapa. Fernando tragó saliva. Explícame. El hombre asintió. Primero, 25%.
Este pequeño número es la diferencia entre un trabajador y un hombre libre. Es el porcentaje de tu ingreso que debe ir siempre, siempre, a tu crecimiento. ¿Qué es crecimiento? Son inversiones. Fondos indexados, como el MSCI Europe, el S&P 500, fondos de acumulación en España, ETFs sencillos. También formación, habilidades que te permitan ganar más. Y pequeños negocios que generen ingresos extra. Fernando sintió un golpe de realidad. Nunca he invertido, dijo casi avergonzado. El hombre sonrió. Nadie nace sabiendo invertir. La mayoría aprende tarde o nunca. Pero si tú empiezas hoy, aunque sea con poco, estarás años por delante de mucha gente. Hizo una pausa, luego continuó. El segundo número es 15%. Ese dinero no se toca. Es tu escudo. Tu salvavidas. Tu reserva de emergencia. 3, 4, 5 meses de tus gastos. Lo pones en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, de esas que dan un poquito más que un banco normal. No te hará rico, pero te salvará del desastre. Fernando pensó en Lucía, en la cama del hospital. Si yo hubiera tenido ese 15%, murmuró. El hombre asintió con empatía. Exacto. La vida no te destruye por los golpes grandes. Te destruye porque nunca estás preparado. Pero esto cambiará. Fernando sintió un peso extraño en el pecho. Un peso que dolía, pero que era necesario. El tercer número es 50%, dijo el hombre. La mitad de tus ingresos debe cubrir solo lo esencial: techo, comida, transporte, servicios. Nada más. No lujos. No caprichos. No gastos impulsivos. Solo lo necesario para vivir con dignidad. Fernando frunció el ceño. Pero, ¿y si mis esenciales son más del 50%, y si no me alcanza? El hombre lo miró con seriedad. Entonces es hora de hacer cambios. Buscar un alquiler más económico, compartir gastos, reorganizar prioridades, eliminar gastos innecesarios. La vida moderna está llena de trampas silenciosas, suscripciones, comidas fuera, compras impulsivas. Las personas creen que necesitan mucho para vivir. Pero no es verdad. Lo esencial es simple. Todo lo demás es ruido. Fernando respiró hondo. Sabía que el hombre tenía razón, pero también sabía que no sería fácil. El último número, dijo el hombre, es 10%. Ese dinero es para ti. Para tu paz. Para tus gustos. Para recordarte que la vida no es solo trabajar y sobrevivir. Es para un café, una salida, un regalo para tus hijos. La gente cree que para ahorrar hay que sufrir. No es cierto. Para ahorrar hay que equilibrar. Fernando se quedó pensativo. Entonces, 25 para crecer. 15 para emergencias. 50 para lo esencial. 10 para disfrutar. El hombre sonrió, satisfecho. Exacto. Fernando sintió que su mente se abría. Como si por primera vez en su vida tuviera una brújula, algo que le mostraba hacia dónde caminar. Pero luego llegó la duda. ¿Y si fallo? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si todo esto es demasiado para mí? El hombre volvió a mirar el cielo. Todos fallan al principio. Todos se equivocan. Todos tienen miedo. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de empezar. Y tú tienes un motivo más poderoso que cualquiera. Fernando sintió las lágrimas queriendo salir nuevamente. Lucía. Exacto, dijo el hombre con suavidad. Tu hija no necesita un padre perfecto. Necesita un padre comprometido. Uno que luche. Uno que aprenda. Uno que cambie. El viento sopló, moviendo las hojas del parque. Ambos quedaron en silencio unos segundos. Fernando entendía la teoría, pero aún sentía una duda profunda, casi infantil.
¿Por qué me dices todo esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué ayudarme a mí, un desconocido? El hombre lo observó con una tristeza antigua en los ojos. Porque hace muchos años, yo también estuve sentado en este mismo banco, llorando por un hijo que no podía salvar. Y alguien se sentó a mi lado, igual que yo hoy. Nadie es dueño de este conocimiento. Solo lo pasamos de mano en mano. Y ahora, es tu turno. Fernando sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Aquella confesión le dio sentido a todo. A la presencia del hombre, a su calma, a su sabiduría, a su mirada. Prométeme algo, dijo el hombre con voz firme. Prométeme que no usarás esta regla solo para huir del dolor, sino para construir una vida mejor. Fernando asintió, con el corazón apretado. Lo prometo. El hombre se levantó lentamente, como si el tiempo hubiera puesto miles de años sobre sus hombros. Fernando también se puso de pie. Ahora vuelve con tu hija, dijo el hombre. Comienza con poco. No importa la cantidad. Lo importante es la dirección. El dinero no te hará rico. La disciplina, sí. Fernando quiso preguntarle su nombre, saber quién era, cómo encontrarlo de nuevo. Pero cuando levantó la vista, el hombre ya se estaba alejando por el sendero, perdiéndose entre la gente del parque, como un fantasma que solo aparece cuando el corazón está listo para escuchar. Fernando volvió a casa con una extraña mezcla de miedo y esperanza. Marta lo abrazó. Lucía dormía. Y esa noche, por primera vez en muchos años, Fernando se sentó con papel y lápiz y comenzó a dividir su sueldo en porcentajes. No era mucho. Pero era un comienzo. Un nuevo destino que empezaba en silencio. Los días pasaron, y Fernando siguió la regla al pie de la letra. Cada mes, cuidadosamente, separaba el 25% para crecimiento, el 15% para emergencias, el 50% para lo esencial y el 10% para disfrutar. Al principio, fue difícil. La tentación de gastar en cosas innecesarias era constante, pero recordaba las palabras del hombre del parque: no se trata de hacerlo perfecto, sino de empezar. El primer cambio fue pequeño pero poderoso. Empezó a investigar sobre fondos indexados, aprendió sobre ETFs europeos y estadounidenses y poco a poco abrió su primer fondo de inversión. Al principio solo podía poner una cantidad mínima, pero lo más importante era que lo hacía de manera constante. Cada aporte, por pequeño que fuera, le daba un sentimiento de control y esperanza que nunca había experimentado antes. Su fondo de emergencias comenzó a crecer también. Cada mes, el 15% que separaba para imprevistos se acumulaba en una cuenta de alto rendimiento. Fernando ya no sentía esa ansiedad paralizante ante cualquier pequeño accidente doméstico, y la sensación de seguridad empezó a transformar su mente. Por primera vez en años, podía dormir tranquilo sin imaginar desastres futuros. Pero los mayores cambios llegaron en su vida diaria. Al aplicar el 50% para lo esencial, Fernando comenzó a priorizar. Renegoció su alquiler, canceló suscripciones que nunca usaba y ajustó su transporte. No fue fácil, hubo días en que se sentía privado, pero con cada ajuste aprendía algo nuevo sobre sus hábitos, sobre lo que realmente necesitaba y sobre lo que simplemente consumía sin sentido. Y el 10% para disfrute, al principio parecía un lujo imposible. Pero pronto descubrió que esa pequeña libertad traía alegría real: paseos con su familia, una pequeña salida al cine, un helado con Lucía, momentos que fortalecían los lazos familiares y le daban energía para continuar. La regla no era solo dinero, era equilibrio. Aprendió que la disciplina financiera no significa sacrificio constante, sino libertad y claridad para vivir mejor. Los meses se convirtieron en años. Las inversiones de Fernando comenzaron a generar frutos modestos al principio y luego más consistentes. El fondo de emergencias creció hasta cubrir 6 meses completos de sus gastos. Su familia se sintió segura y confiada. Y lo más importante, Lucía, que había estado enferma,
recibía tratamiento sin la angustia de no tener dinero disponible. Cada medicamento, cada chequeo, cada visita al hospital estaba cubierto y Fernando sentía que por primera vez tenía control sobre el futuro de su hija. Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar a Lucía se transformó en una filosofía de vida. Fernando comprendió que la riqueza no se trata solo de dinero, se trata de preparación, de disciplina y de entender que cada acción que tomamos hoy impacta nuestro mañana. La regla 25-15-50-10 no era un esquema de milagros, era un mapa hacia la estabilidad y la libertad. Y la transformación no se limitó a las finanzas. Fernando se volvió más paciente, más consciente y más resiliente. Aprendió a planificar, a esperar los resultados de manera racional y a enfrentar los desafíos con serenidad. Cada vez que veía a sus hijos sonreír o a su esposa tranquila, sentía la recompensa más allá de cualquier cifra en una cuenta bancaria. Había aprendido que el dinero era un medio, no un fin. Un día, sentado en el mismo parque donde conoció al hombre que cambió su destino, Fernando vio a un joven abatido en un banco cercano. Algo en su postura le resultaba familiar. Se acercó y le habló con suavidad, recordando exactamente cómo se había sentido aquel día que cambió todo. El joven le contó su historia, deudas, preocupaciones, miedo por un hijo enfermo, todo lo que Fernando había vivido. Y, sin dudar, Fernando comenzó a compartir lo que había aprendido, la regla 25-15-50-10, cómo organizar ingresos, cómo invertir, cómo proteger su estabilidad y cómo equilibrar la vida con pequeñas recompensas. El joven escuchaba con ojos brillantes, como quien ve una luz al final de un túnel. Fernando entendió que la cadena se continuaba, alguien lo había ayudado, y ahora él tenía la oportunidad de ayudar a otros. Comprendió que la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en conocimiento y en la capacidad de transformar vidas. La historia de Fernando se volvió una leyenda entre sus amigos y conocidos. No porque tuviera grandes mansiones o coches lujosos, sino porque había construido una vida estable, feliz y libre del miedo constante que lo había paralizado durante años. Su ejemplo inspiró a otros a replantearse su relación con el dinero, a organizarse y a tomar decisiones conscientes. Al final, la lección estaba clara: la riqueza y la seguridad no vienen de ganar más dinero, sino de gestionar inteligentemente lo que se tiene, de empezar a invertir desde hoy, de crear un fondo de emergencia, de vivir con lo esencial y de permitirnos pequeños placeres que nos recuerden que la vida vale la pena. La regla 25-15-50-10 no es mágica, pero es transformadora. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, con disciplina y constancia, se puede construir un futuro brillante. Fernando miró a Lucía jugar en el jardín, sonriendo sin preocupaciones. Marta lo abrazó y juntos compartieron un silencio lleno de gratitud. El miedo que una vez los había dominado había sido reemplazado por esperanza y confianza. El dolor del pasado había dado paso a una vida con propósito y control. Y Fernando sabía, con certeza absoluta, que no volvería a vivir atrapado por la incertidumbre. Había aprendido la lección más importante: la libertad financiera y emocional comienza con disciplina, con conocimiento y con la valentía de empezar, incluso cuando el miedo parece más fuerte. La regla 25-15-50-10 no solo cambió la vida de Fernando. Cambió la forma en que pensaba, sentía y actuaba. Le enseñó que la verdadera riqueza no se mide solo en euros, sino en paz, seguridad y capacidad para brindar lo mejor a quienes amamos. Y sobre todo, le enseñó que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu vida y construir un futuro donde la esperanza siempre sea más fuerte que el miedo. Fernando cerró los ojos por un momento, respiró profundo y sonrió. Porque sabía que no importaba lo que viniera, ahora estaba preparado. Ahora sabía cómo crecer, cómo proteger, cómo vivir con intención y cómo disfrutar sin culpa. Y esa seguridad, esa claridad, era más valiosa que cualquier cantidad de dinero en el mundo.